Y si combinamos mono red agro con mono white agro, bueno, pues quedaría una lista muy parecida a la que tenemos en pantalla en este caso. Tenemos, bueno, pues elementos que suelen ir un poquito al mid, ¿no? Como puede ser enfrentamiento de los Skulls, o incluso Wandering Emperor, y también costes 3 del estilo, ¿ok? Que lleva mono white agro. Y aparte de ello, pues contaríamos con una parte muy agresiva, que es la de mono red agro con Kumano contra Kakazan. Tenemos aparte una inclusión nueva de Capena, que es cortar la respiración, 3 copias, y batería con el heal. Aparte de ello, el mazo es casi todo blanco, casi todo mono white agro, pero tiene ese elemento agresivo que puede darle mono red, ¿ok? Y así como surge esta Boros agro. Sinceramente, el mazo lo probamos hace un pequeño, bueno, hace un tiempo, sí que es cierto que no estaba Capena en ese momento. Le he metido algunas tierras dobles más, pero probamos hace un tiempo y fue bien el mazo, no probamos tampoco a saco, pero fue bastante bien. Y me gustaría jugarlo de nuevo, por lo mismo, me pareció un mazo muy interesante y bueno, pues eso, que quería probar de nuevo. Lo dicho, vamos a probarlo. Tenemos aparte, bueno, de ello, Talía, ¿no? Tenemos un montón de elementos en Tantaxes, como puede ser ahora mismo Mono White Agro, ¿no? Y con la Mono Red lo que hacemos es acelerar, sobre todo, esa victoria que estamos esperando. Vamos a jugar el mazo, vamos a ver qué tal va. Tenemos más o menos 23, 24 tierras tendremos, todas las dobles y más las que podamos. Y eso, vamos a ver qué tal va el mazo. Recuerda suscribirte. Ok, por mí, un bello kit, la verdad. Una buena mano, sin duda. Sería turno 1 comando contra Kakazan. A partir de ahí tenemos un coste 2 algo vacío, que nos falta algún drop de coste 2. Pero bueno, a partir de ahí la mano no va escalando nada mal. Tenemos enfrentamiento de los Skulls, tenemos catálogo brutal, tenemos Wandering Emperor, que si tuviéramos un mano blanco más podríamos jugarla, pero esta misma mano me gusta mucho. Un dedito a la cabeza con comando contra Kakazan. Y bueno, otra carta que podemos llevar en ese mazo, siendo agro, podemos llevar Rayu del trueno, que no estaría nada mal de hecho. Sin embargo, esto ya lo podemos poner en siguientes listas. Si queréis que lo traigan en esta lista, dejadlo en los comentarios, ¿no? Que queréis que la traiga, y obviamente la traeré sin ningún problema. De hecho, me gusta mucho el tema de retocar este mazo porque creo que tiene un buen futuro, ¿no? Por así decirlo. Voy a pegar. Vamos turno. Lo dicho, lo único que no me gusta es que hemos salido muy lentos, pero no me parece que lo hayamos hecho mal, la verdad. Vale, ok. Seguramente sea una especie de Golgari Mirage del estilo, sacrificar y todo. Así que bueno, pues yo creo que aquí va a caer carta brutal. Vamos a seguir pegando, no atacando. Siguiente turno podemos jugar enfrentamiento a los Scats y jugar la tierra, que de hecho seguiremos alguna tierra seguramente. Vale, esto aquí. Son 2 a la cabeza. Siguiente turno One Day, no lo veo ahora mismo, pero bueno, enfrentamiento a los Scats sí. Como veis, un mazo que tiene mucho de todo. No es que vaya súper agresivo, que no pueda hacer nada más, sino que puede orientarse, bueno, depende como quiera, ¿no? Puede hacer un poquito de todo. Ok, a 3 viditas, no pasa nada, absolutamente nada. De hecho, es lo que nos importa ahora mismo. Enfrentamiento de las cartas por aquí. No está mal. Nos faltaría quizás mana para jugar el tema de inicio optimista, pero oye, no está mal. Me va a dar tierra. Como no contra Kakazan, vamos a hacer otro dañito a la cabeza. Vamos al turno. En cuanto... Sé que quizás es mucho tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, en cuanto algunos de nosotros hacemos igual hechizos, en cuanto juguemos luego dos hechizos otra vez por turno, podemos volver a jugar el catálogo, bueno, volver a darle la vuelta al catálogo brutal, lo cual va a estar bastante bien. Me parte el enfrentamiento de los Skulls, puede ser. Ok, hasta que es el último turno. Vale, entra con un contador adicional, sin el inicio optimista. Incluso la batería con el hit tampoco es mala idea, hacer que entre con un contador más uno extra. O atacar, antes que nada, claro. De hecho, es algo que sí quiero hacer. Sería, tengo 5 manas por ahora, bajo tierra. Ahora cuando ataque. Batería con el hit con un contador más uno extra, vamos a atacar. Y al que bloquee le daremos el contador con la Wandering Emperor. Trata brutal, ok, obviamente. Un contador más uno, dañar la primera parte que no se le espera. Y bueno, un poquito más, no está mal. Contador aquí. Ahora pasan 4 cabezas, se va a 13. La verdad, esta es una especie de Golgari que puede tener algún tipo de ira. Tengo miedo por lo mismo, porque puede tener ira, seguramente tenga. Pero creo que no vamos nada mal. No vamos nada mal la partida. Da igual inicio optimista, lo he dicho, me da igual que tenga alguna ira y me mate al fin y al cabo se va a exiliar, ¿no? Y tenemos aparte también la maldad. Aunque haga una ira, tenemos una muy fuerte para el siguiente turno. Sería, por ejemplo, pegar con el comando contra Kakazan. Se quedaría tapeado seguramente, así que podemos pegar con el Cubit del Osgo. En general me entendéis, ¿no? Cero florecido, pues no es el caso. Vale. Tenemos que es por 4. Tenemos un 4-4 con alcance que 1551 parece. Ha quedado un encantamiento a la mano. Vale, en realidad tampoco me duele mucho esa carta, la verdad. Siendo sincero. Puedo poner un contador más o menos en algún bicho. Unos 4-4.
Será solo el Catar brutal seguramente. Contador en daño reino aquí. Transformo el cubil de Losgo. Otra opción sería equipar, por ejemplo, batería con elegir en alguno de los bichos. Ya eso depende, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, el cubil de Losgo. Y voy a atacar con todo, obviamente. Voy a atacar con todo. Aparte creo que es letal. Vamos un token atacando, aparte se dopa. Y una partida bastante bien, me quedo muy conforme. Sería bloqueado 4-4, son 2, 8, 10, 13. Vale, y es que es letal justito, por los pero justitos. Son 5, 7, 9 y 4, 13. Vale, perfecto. Una partida bastante bien, bastante ganada, perfecto todo. Facilito, la verdad, esperaba que fuera un poquito más complicado, pero oye, salió bien. Y nada, pues entra el daño justito, vamos a la siguiente partida, a ver qué tal. No sale nada mal. La verdad, para haber salido mal sin turno 2, súper importante eso, me ha gustado cómo hemos salido. Me ha gustado mucho, sin turno 2, hemos estado ahí un poquito aquí limitados, pero oye, hemos tirado bastante bien para adelante. Lo siguiente hay que probarlo contra quizás algún mazo que sea un poquito más puntero, ¿no? Un mazo quizás un poquito más del metajuego, ¿no? Pero oye, no está mal, por ahora no está mal, lo hemos visto. Quizás Esper Control podría ir muy mal contra ese tipo de mazos. O incluso algún mazo midrange que tenga mucho más removal, ok, depende. Depende bastante. El mazo lo tenéis en la descripción, por si queréis copiarlo, por si queréis hacer lo que queráis. En la descripción del vídeo tenéis el mazo, ¿ok? Para copiarlo y para jugarlo. Haced los retos que queráis. De hecho, sí que es cierto, muchas veces he hecho, bueno, si queréis dejarme en los comentarios alguna lista, algún deck, algún mazo que queráis que traiga, que queráis que pruebe, pues bueno, ya sabéis, adelante, ¿ok? Dame una mano. Damos turno. Me da la cabeza. Siguiente turno, aspirante luminarca. Obviamente. De hecho, entra con un contador +1/+1 extra. O incluso Talía. Talía también viene muy bien. En este caso, Talía. Bueno, esto es una 3-3. Sí, es cierto, pero Talía no puede recargársela. Lo digo porque seguramente tenga en la mano algún rayo de coste 1 tenga en la mano. Ya sea, por ejemplo, el cazo de daño, si adivina uno, tendrá en la mano algo del estilo. Y con Talía no podéis jugarlo en el turno, ¿ok? Es una especie de, entre comillas, forma de joderlo, ¿no? Un poquillo. A ver, sería bajo tierra, batería con heal. Voy a intentar dividir el daño todo lo que pueda. Aspirante luminarca. No quiero tampoco poner mucho coste, bueno, mucho culo pequeño en la mesa, ¿no? Por el tema de que pueda tener alguna ira. Sin embargo, por ahora voy a arriesgarme un poco, voy a pegar con todo. Busco Talía, pasan 4, van 15 a la boca. Y ojalá, por ejemplo, que me dé para jugar Reidane. Eso también es cierto. Ahora mismo no podría. Bueno, podría hacer una ira para hacer un daño a toda la mesa. 1. Solamente, porque tengo Talía. Siguiente turno intentaré dopar de cualquier manera posible. Ok, vale, 3 daños ahí. No puedo evitarlo. Bueno, Talía de nuevo. Está bastante bien el robot, de hecho. No vamos a quejarnos, la verdad. Juego Talía. Voy a anexarlo, sí, mejor. Contado encima de Talía, por lo mismo, porque tiene a lo mejor 2 daños toda la mesa, lo esquivo. Por lo menos Talía lo esquivaría. Y un buen golpe, aparte si quiere... Ah, vale, pesan 5. Vale, pues ya lo tenemos a 10, lo he dicho. Yo creo que alguna ira tenga que tirar lo mismo, que haga 2 daños toda la mesa, algo del estilo. Pero, hey, no pasa nada. Ya he metido suficiente presión, la verdad, yo creo que, oye, ha venido bastante bien. Vale, robo de tierra, no está mal. Reidane podría tirar incluso, porque si hay algún... quemar la casa, podría estar bien. Ahí mismo sería contador encima del grabado de comando. Otro en formar la Maslan y meter toda la presión posible con ella. No es mala idea, creo que sí voy a hacer eso. Contador encima del comando. Tendrá algún combat trick seguramente, algo que devuelva la mano o algo del estilo. O algún tipo de rayo de la mano, yo que sé, pero lo tiene. Eso está claro. Sin embargo, hay que ver a qué se lo tira y cómo se lo tira. Importante, vale, presión de extinción ahí, vale, ok. A la mano Talía. Sí, sí, una fuerte pegada, sin duda. Vale, bloquea ahí. Pasan 5, se va a mitad de vida.
En cuanto haga una ira y me deje a mí pegar con la Madland, que yo creo que ya la partida estaría dicha. Estaría hecha, básicamente. Depende, ¿no? Pero oye, creo que sí. Vale. Propia inesperada, se da vuelta en 4-4, que no me gusta son los tesoros que ha puesto, obviamente, porque puede tirar rayo y puede en general hacer aparte 2 daños con el propio bicho. Vale, concede. Perfecto, perfecto. Bastante bien. Aparte dice Dragons, es un pairing, no voy a decir malo, pero que no estaba tan bien. Y hemos ganado la partida de nuevo, ¿ok? Aplastando con esta Boros Agro. Que lo dicho, si quieres ver más mazos del estilo buenísimos como estos, recuerda suscribirte. Importante. Vamos a seguir probándolo. Por ahora me gusta, por ahora 2-0, oye, creo que es una racha que está bastante bien y que vamos a seguir aprovechando, ¿ok? Como es de esperar, de hecho. Con Transfer Control creo que sería el único pairing que iríamos peor. Porque es mucho removal, mucha ira, mucho... Bueno, ya me entendéis todo el estilo. Y las iras de este mazo lo matan. Básicamente gancho carry lo mata, por la mitad lo destruye. Por eso, por ejemplo, cuando contáis de Dragons en este caso, tenía miedo que hiciera 2 daños a toda mesa o que hiciera 5, como diciendo el House... ¿Cómo era? El quemar la casa, creo que se llamaba. Ok. Mulligan. Alguna mano mala tenía que venir, así que bueno. Voy a pensar porque no sé qué cojones quitarme, tío. No tengo ni idea. Quizás el Kumano. El Kumano porque en este caso las tierras las quiero todas. O me quito una tierra, claro. Si curvo un 3 ahora mismo. Me puedo quitar incluso la Madland. No me gusta, pero me tengo que quitar la Madland ahora mismo. Sí, va a ser así. Vale. Ahora me voy a pillar en 2 tierras y yo diga, wow, vaya por Dios. Me dolería, me dolería bastante. Sería Kumano contra Kakazan de primeras, hacemos un dañito. Si en el turno podemos incluso jugar en optimista. Con un contador extra. Aparte que es Stompy. Un pairing complicado, más o menos, depende, ¿no? Pero un pairing más o menos complicado. Estaba pensando en jugar el adversario intrépido, sobre todo por el tema de vínculo viral, contra agro va muy bien. Jugarlo ya como, bueno, jugar un bicho normal, ¿no? Como un 3-1 y aparte de repente contar un 4-2. No podría atacar, por lo mismo, ok. Vale, Grul Licántropos, seguramente. Sí, Grul Licántropos. 3 veces ahí, son 6, roba carta y van 6 a la cabeza. Uno fuerte, hostia, no voy a ser sincero, ¿no? Pero oye, no es mal tampoco. Voy a meter esto como una mana blanco. Y va a hacer falta, de hecho. Catada brutal en tu buscatormenta, quizás, ahora mismo. En tu buscatormenta, pegamos aparte de 4. Sí, siguiente turno me da para jugar esto con un contador. Con un contador no pide mucho, con un contador encima. De hecho sería letal, creo. No, sería un 9. 9, pero estaría bien, estaría bastante bien. Pasa el daño, es obvio. Voy a 8. Baja tierra, bueno. Talía Spellbinder. Inicio optimista, Talía. Puedo jugar las dos cosas, si quiero. Si juego inicio optimista y Talía, sobre todo porque me hace falta bloquear, la verdad. ¿Cuánto que puede pegar? Tampoco está muy bien de vidas, a ver si es sincero. Está a 6. De hecho, no tiene letal, aunque pega ahora. Tiene que bajar a otro bicho. Tiene que hacer daño directo a la cara. Y obviamente voy a bloquear con alguno de ellos. Ok, como es obvio. Roba carta. Me no puede esperar. Me he hecho un bloqueado aquí. Y lo demás que pase. Que pase en 3 si quiere. No creo que tenga daño directo y me haga 5 palos a la cabeza. Vale, bloquear por ahí. Intuto volar, vale, perfecto, no pasa nada, está bien, está bien. Ramos tierras, estoy creo que ya es GG, por lo mismo. Pasan por los lados y pasan por los lados 6, ok, buena partida. Pues bastante bien lo dicho, es que vaya mazo que estamos jugando, ¿eh? Vamos 3-0 ahora mismo, creo, si no recuerdo mal, 3-0 y, ey, no va nada mal el deck, la verdad, no va nada mal. Se resuelve primero daño Talía. Por lo que en este caso, claro, son 3 y 3, 6, normal, letal, ¿no? Vaya mazo acabamos de traer al canal, vaya mazo, vaya macito. Como quedemos invictos, lo pongo en la miniatura. Como quedemos invictos, voy a poner cuánto hemos quedado. Y guau, un 7-0 me encantaría hacerme, la verdad, me encantaría. Pero ahora tercero, oye, que no está nada mal. No estaba muy bien, lo dicho, es que combinar en general Monoguat Agro, que tiene ese elemento de Daxes, ¿no? Que tiene ahora mismo. Y bueno, pues también combinarlo con Monoguat Agro, pues lo que hace, bueno, que acelera un poquito más el mazo.
No está nada mal, me gusta cómo va. Como no contra Kakazan le da mucho... me da mucha agresividad al mazo, sin duda. Y aparte a lo mejor meter turno 2, una Talía con un contador, por si acaso le hicieron un dañito así, más o menos, ¿no? Aparte de daño primero. Está muy bien, muy bien. Mira, esta mano también está genial. Si vamos contra control, Talía viene muy bien. Si jugamos contra agro, va a venir muy bien también Talía aparte, porque daña primero. Y bueno, pero sale intrépido. Y aparte, bueno, pues salimos súper rápidos. Turno 1 como contra Kakazan, turno 2 Talía. Turno... No me gusta que salió con una tierra que no era. Eso sí es cierto, me he equivocado de tierra, pero bueno. Ok. Mira, ¿qué hace esto? Magnate del mercado negro. Al comienzo de tu mantenimiento, Magnate del mercado negro te hace 2 puntos de daño por cada tesoro que controlas. Vale. Ok. Sinceramente, bastante en mí la carta, pero bueno. Creo que no voy a hacer otra cosa que va a hacer, bueno, va a ser batería conejil. Voy a pegar, si quiere bloquear que bloquee. Dije, me lo estoy pensando, porque ese bicho creo que... No bloquea, por mí vale. Esa criatura nos viene mejor a nosotros que a él. Sinceramente, no entiendo muy bien. A ver, no tiene tesoros. Es normal, los giras creas tesoro, es la única habilidad, porque un 2-2 que los giras creas tesoro. Y bueno, al comienzo de mantenimiento te hace 2 daños por cada tesoro que controlas. Bastante la carta, No, pues nada, te puedes llegar a suicidar. Si vas al tesoro en el turno, vale. Pero si no, ojo con la carta, Ojo con la carta, cuidado. Peligro. Vale, está por ahí. Tenemos ya un comano. Podría pelear con los dos, sin embargo creo que no es buena idea. Me tiro aquí mi de Talía. Estoy pensando en ponerle encima la batalla con el heal. Pero yo creo que va a ser lo mejor. Pero vamos a jugar al revés. Si queremos jugar Kumano contra Kakazan y Talía, ya lo hemos hecho al revés. Así que bueno, ya el daño está hecho. Tenemos de 4. No está mal, una fuerte salida. Solo espero eso, a ver, si tenemos alguna forma de ponerle tesoros a él, también haríamos daño. Sin embargo, obviamente creo que no es tan... O sea, que no tenemos carta en el mazo, ¿no? Que haga eso. Pero, hey, no estaría mal. ¿Qué tienen ahora? Tienen vigilancia. Vigilancia tienen el primero y alcance. Y pone contadores ahí, 1, 9, 7. Y hay prisa. Vaya hostias, ¿verdad? Son 8 y 9, 17. Madre mía. Va a pasar el daño. Lo menos con arrollan, que oye, por ahí me conformo. Pero es... vaya daño, Madre mía. Wandering Emperor no está mal, me falta más blanco para jugarla. Obviamente todavía no voy a tirar la toalla todavía, porque creo que queda partida, ¿no? Pero oye, hay que reconocer que ha salido bastante bien. Será mejor bueno, bloqueo aquí, se muere el suyo. Chumblock, si es que pega, claro. Dime también con que pegue. Estos contadores aquí. Igual como no voy a dar turno. Y solo espero que tampoco haga mucho. Solo espero eso, voy a rezar. Vale. Sinceramente yo este bicho en el mazo no lo veo. Esta criatura, el magnate del mercado negro, me parece un bicho bastante meh, que en el mazo, yo que sé, voy a sustituir por cualquier otra cosa. Es una especie de, bueno, Naya agro, ¿no? Por así decirlo, con Ymir, que en este caso es el, bueno, el Lord Cabaretti, ¿no? Por así decirlo, que es el... no sé explicarle, pero bueno. Básicamente que hay una criatura legendaria, por así decirlo, una criatura mítica, bueno, pues de cada gremio, ¿no? En Capena. Y ese sería el Naya, el Cabaretti, ¿no? En este caso, como estamos viendo. Tengo que bloquear sí o sí, pase lo que pase, así que quizás sea el bloco. Aquí, ¿no? Para cargármela así de simple. Aunque tardé, ¿no? Pero tengo que bloquear sí o sí. Así que bueno, así. +1/+1 hasta el final del turno. Vale. Me acaba pasando uno que arrolla, ¿no? Por lo menos esa arrollaba. No, ya arrollaba, pero ok. Esto va a arrollar, supongo, ¿no? +1/+1 y arrolla hasta el final del turno. Bastante bien. Ok, vale, pues esta la perdimos. No pasa nada. Tengo una buena mano, una fuerte mano, pero bueno, pues obviamente el oponente ha salido bastante mejor con Elena y tal. La verdad, yo ese bicho sigo sin verlo.
por 2, un 2-2, que lo giras, te pones tesoro y que puedes llegar a matarte con él. Bienvenida Capena. Y bueno, pues no lo veo en el mazo ni de coña, ¿eh? La verdad es que yo que sé, te puedes llegar a matar solo. Así de simple, es que yo que sé. Si Vigilante te hace un daño, vale, pero no sé, son 2 y aparte no es un efecto super heavy. No es a lo mejor un Confident que te está dando ventaja de cartas todos los turnos, no. Es que, pues, aparte tienes que girarlo para poner un tesoro y te hace 2 daños al comienzo del mantenimiento. Bueno, te hace 2 daños por cada tesoro. No me gusta, lo siento mucho, no me gusta. O sea, lo digo yo que perfectamente puedo picarme 4 vidas o 3 vidas entre fechear y tal, y a lo mejor tirar algún Zosa, y bueno, ya me entendéis, ¿no? Lo que sabéis qué cartas son, pero no me gusta, tío, no me gusta. Me parece que es un efecto muy bastante ¿no? Un poquito mierda el efecto para, yo qué sé, para hacerte luego 2 palos por cada tesoro. Si juegas una mejor, yo qué sé, una Grul tesoros, te vas a linchar la boca tú solo, así de simple. Y si juegas encima contra agro, pues peor, ¿no? Pero bueno. Vale, son una buena carta, es así, muy buena carta. De hecho es nueva de New Capena, yo tengo alguna copia que de hecho vamos a meterla en Jung en cuanto traigamos la nueva versión, ¿ok? Jung Midrange, es un mazo que está bastante bien, de hecho, y que juega con muchas copias de esta carta, juega en general entre 3 y 4 copias. Porque podemos sacrificar muchas veces, ok, incluso con Onyx Series, no para dar por saco, porque no para devolver, y bueno, es una carta que tiene mucho valor. Ataca, aparte con Fabula. Si descarta tierra, aparte, vale, descarta algo menos tierra. Una Espe, por mí pasan 4. Y la verdad, no voy a bloquear. Siendo sincero. Kumano contra Kazan por aquí. Voy a dar turno. Si me quiere pegar, adelante, ¿no? Como quiera. Pero para ver el turno. Sé que muy rápidamente no me va a matar, obviamente. Y el siguiente turno tenemos iniciado optimista aparte. Bueno, inicio optimista no, perdón, apresado intrépido. Ok. Con Fabula ahí, en este caso. Esta también tiene mucho valor. Lo que viene siendo Rafin, Vidente Taimada. Taimada, ¿no? Creo que es. Vidente Taimada. Vale, Kaito. Adelante. Más 1. Sí, voy a jugarlo ya. No, me lo ha pagado mal, ¿verdad? Sí, me la acaba de pagar mal. O sea, lo peor que voy a haberme pagado creo que la ha hecho. De la peor forma posible. Increíble. Increíble, cada vez flipo más con cadena. Cada vez flipo más. Creo que es la peor forma de pagarme posible, pues así me ha pagado. Así de simple, ¿eh? Luego de 2, algo es algo, me dejo el 1-1 enderezado quizás para bloquear ahora mismo. Bueno, incluso puedo ponerlo aquí, sí, mejor. Tengo que tradearé con el adversario intrépido que no está topando a nada en ese caso. Tradearé con él. Damos turno. Sí, turno incluso puedo ganar una Wandering Emperor, que eso no está mal. Habiéndola cagado pagando, oye. También puedo dejar que pase el daño, que lo pienso. No tiene letal y siguiente turno tenemos vidas. No pone contadores, son 6 solamente y voy a 4, así que va a pasar el daño. Me voy a jugar un poquito por lo mismo, va a pasar el daño. Tenemos para exiliar criaturas siguiente turno, súper importante eso. Y vamos a rezar por lo mismo, porque no tenga remova en la mano. Tenemos un comando por aquí. Voy a atacar con todo. Sí. Wandering Emperor por su parte. Ok. I am the Emperor of Kamigawa, and I will protect my people. También, en este caso la persona intrépido. My judgment Tenemos un pequeño blocker. Nada, el pago de la persona intrépido ha sido demasiado malo. Es que eso, es que podríamos haber dopado mucho más. Y pegar más, obviamente. Vale, está ahí. We've got the edge in this fight. Aceptar que tal que vuela. Se veía venir, ¿no?
Pone contadores de sobra, claro, pero yo tengo Wandering. Si la Wandering entra, la partida no iría mal tampoco, ¿no? Voy a exiliarle, obviamente, el 4-3. Me iría a una vida solamente. Me iría a uno, que pasan 5. Se voy a uno, básicamente, así de simple. Y nada, pues tengo que poner algo que vuela. O si no algo que vuela, algo que pueda pararlo por arriba. Incluso cargándonos de alguna forma, si podemos. Yo qué sé, o con Talía, con cualquier cosa. Algo que vuele. Aunque la legión no iría mal en el mazo. Más un 4-3 que vuela aparte. No iría nada mal. Pero necesitamos algo como el comer. Algo ya. No, esto no cuenta. No creo que tengamos letal. No, creo, ¿eh? Creo que no tengo letal. Creo. A ver, vamos a intentarlo, a ver. Será eso por ahí. Contador encima, en verdad me da igual. El contador encima, por ejemplo, de Talía me da igual. Son 5 y 3, 8, 9, son 10. Pero nada, por mucho que quisiéramos, no, obviamente esto no. No podemos pararlo, no podemos frenarlo. Pasa el daño todo. Pues no sé, espero. Ok, verso ahí. Muy hábil, la verdad, por parte de mi oponente el tema de que nos deje pegar para poner el toque. Aún así, pero bueno. Vale, pasa el 7 y damos turno. A ver si el mejor no me pega. Os imagináis que hace mis clics y le pega la Wandering, pero yo aquí ya fliparía, ¿eh? No he bajado de hecho la Madland por lo mismo. Porque creo que sería demasiado. Vale, suficiente. Concedemos, lo dicho, no me está volando y bueno, no pasa nada. El pago automático de la arena es que es horripilante. Es que creo que es lo peor que he visto en mi vida, ¿eh? O sea, es que si tienes alguna forma de pagar lo peor posible, te lo va a pagar. Es que no es que tú digas, no, pues voy a intentar pagarte bien, no, o intentarlo de alguna forma, no. Si tienes para jugar algo con ese color, voy a pagarte ese color para que no puedas jugarlo. Toma ya, así es el pago de la arena. O sea, que no tiene otro nombre, es que es horripilante, es malísimo, por favor. Nos vamos a la última partida, vamos a ver qué tal va esta y vamos a ver si conseguimos hacer un 4-2, no sería mal. 4-2 es un resultado que me parece digno, ok, me parece bastante bien. Aparte hemos empezado muy bien y me gustaría que el vídeo terminara muy bien. Ya que íbamos, bueno, pues invictos y hemos perdido partidas, ¿qué le vamos a hacer? Por el puto pago de la arena. Pero vamos a ver si podemos remontarlo. Ponemos esto, vamos a ver qué mano tenemos. No, Mulligan. Tenemos una buena curva, una curvita útil. Esta está mejor, bastante mejor. De hecho estoy pensando en quitarme tierra incluso en esta mano, que es, creo que no. Vamos a quitar mi batería con Egil. Por el tema de que no me hace tanta falta, por lo menos ahora mismo. Muestro llanura, entra enderezada, perfecto. Turno 1 inicio optimista, turno 2 Talía. Y a partir de ahí intentaremos escalar hasta enfrentamiento a los Skulls. Que la única putada que veo aquí es que ya valdría uno más jugarlo. ¿Por qué? Porque tenemos Talía en mesa. Sin embargo, no es que tampoco me duela mucho. Siendo sincero. Casi de onda, vale. Hagamos tierra, Talía. Obviamente en ataques. Ojalá robar algún coste 3, ¿no? Algún turno 3, así bueno. Que poder jugar. Sinceramente, estoy esperando el siguiente turno para pegar. O sea, no me vendría nada mal pegar ese turno. O incluso cuando me matara a Talía, la verdad lo estoy pensando y tampoco me haría tanto daño, lo que lo pienso. Vale, murciélago por ahí. Adelante, obviamente no voy a cortar, voy a pegar. Voy a pegar con todo. Voy a contar encima de inicio optimista. Y si quiere matarme a Talía ya podría jugar los Skulls. Damos turno. Aparte lo bueno que el siguiente turno doparemos con la presión intrépido. Si sobrevive al ataque será una buena hostia. Me pegaremos de 6, será a 10. Y si robamos alguna tierra más ya jugaremos enfrentamiento y podremos desarrollar nuestro juego, ¿no? Poco a poco. Solo espero eso. Vamos a tener muchas iras. Suele tener obviamente, bueno, pues sangre en nieve, es que es obvio que lleva. Pues lo mismo. Vale, pues uno adelante, uno para adentro. Bueno, rojo no está mal. Sí, lo voy a hacer, creo que sí. Lo ha pagado bien, por primera vez en mucho tiempo lo ha pagado bien. El pago automático ha servido, ha funcionado de algo. Obviamente voy a pagar más, ok.
Si tiene removal... Ok, respuesta disputa mortal. Ah, me mata la Talia. Ok, la Talia me la mata. No pasa nada. Con un contador, era obvio. Vamos a pegarle 3. Va a bloquear, ¿no? Con el murciélago. También se veía venir. El bueno siguiente turno tenemos que elegir. Depende de lo que haga él, ¿no? Depende un montón. Si se queda tapeado y no tiene ningún blocker, voy a pegar con Amanda. Ok, porque va a ser una hostia flipante. Pero si ya juega algo en mesa, ¿no? Si tiene alguna presión en mesa, tiraré por el enfrentamiento de los Skulls. Sin embargo, tenemos que verlo. Vale, va a poner necróticos, sacrifica en este caso criatura. Exilia criatura o Planeswalker. Es decir, ahora mismo no puede hacerlo. Me siento seguro por ahora. Es una criatura, sí, es una criatura que controlas. Tendré que exiliar el murciélago, en este caso. No creo que lo haga. Me parecería bastante meh, por su parte. De hecho, me estoy pensando el tema de jugar el enfrentamiento en vez de pegar con Amanda. Es que depende un montón. Tiene mismo 4 manas enderezados, puede tener removal, ¿no? Dominio siniestro, robo carta, vale. Ok, pues sí, enfrentamiento de los cartas. Mucho mejor. Por si revelo tierra roja y revelo batería con Egil, puede pegar con ella en el turno. Bueno, puede haber sido peor. No me gusta que entre tierras tapeadas, solo haya revelado tierras tapeadas, pero bueno. Bastante mal, bastante, si sin sincero, bastante mal el enfrentamiento. Pero bueno, no vamos a quejarnos tanto. Chumblos con murciélagos, quizás es lo que seguramente haga. Siguiente turno, Ocubil del Osco, entrando tapeado. No quiero hacerlo por lo mismo, porque creo que es demasiado, vamos a ir demasiado lentos. Sin embargo, como el rojo es rojo, no vamos a hacer nada más. De todos modos, así que no tiene mucha importancia. Vale. Si quiere exiliármelo, adelante. Por mí. Dame robo de cartas, por favor, te lo pido. Dame robo de cartas. Aparte permanecen un turno más exiliadas. Por lo que podemos jugar el humano contra Kazan. Humano. No creo que lo haga. Si exilia, yo exiliaría al bicho, en este caso. Ven que el enfrentamiento, bueno, tampoco tengo mucha ventaja que pueda jugar. Y al fin y al cabo lo único que interrumpe es que pueda poner contadores, poco más. Acá en final, vale, pierde 2 viditas, algo es algo. Me estoy pensando el tema de mejor jugar un comano solamente y jugar, bueno, pues otra cosa. Podríamos hacer... Tenemos dos... No, vale, me parte la Madline, vale. Bueno, pues busco roca en este caso. Básica roca. Son... Vale, me da turno, perfecto. Está bien, está bien. Comano contra Kagazan, como he dicho antes. La Madline creo que es obligatorio pegar con ella porque va a venir muy bien. Excepto que aparte ataca, va a venir genial. Son 4 cabezas, con las Madline vamos a ganar, así de simple. Con la Madline, cuando juega un Planeswalker, cuando juega alguna ira, la Madline se la salta, que es la ventaja que tiene. Si me quieres ir al comando también me da igual, lo mismo. O sea, al fin y al cabo esta carta está bien contra amenazas mucho más heavy, ¿no? Mucho más fuertes, más potentes. Pero ahora mismo contra lo que tengo en mesa, como que me da incluso ventaja a mí. O sea, si te pega en el turno, no hace nada más y encima robo carta. ¿Qué más quiero? ¿No? ¿Qué más quiero? Nada, me parece que sí, me da ventaja a mí actualmente. Y la juega con 2 cojones, ¿por qué no? Vale. Bueno, robos no están mal. Transformamos en la Madline. Me da, vale, me he candelizado con cositas. Comando contra Kagazan. Contado encima de la Madline. Inicia optimista, contado encima del token, por lo mismo quiero dividir un poquito el daño. Si tiene a lo mejor algún removal de coste 2, lo va a tirar ahora mismo. Ok. No creo, entonces lo digo ya. Pues se va a 1, ok. A 1, básicamente algún comano que me salga, por favor, un daño en la cabeza. Algún comano pegar con algo que algún daño entre es suficiente. Me valdría con eso.
Wandering Emperor, sin que se lo espere también. Súper importante, me haría mucha falta. Son 7 manás. Alguna ira, sinceramente lo veo. Lo veo bastante al que tiene alguna ira. Que devuelva el campo de batalla sea un gas hediondo, que devuelva el murciélago. Con un sangre en la nieve. Pero bueno que está uno. Este mazo aparte también lleva Lord. Lleva aparte también Profesora Onyx. Y no podría dar el +1 de ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque se pica vida, al fin y al cabo. Tiene algunas cositas que le pican algunas viditas. Oye, vale, eso me duele. Eso no está mal aparte. Gana vidas, de sobra. Está bien. Batería con el por aquí, con un contador +1, transformarnos más. Voy con todo ya, ¿eh? Voy con todo, así de simple. Vale, letal, perfecto. Pues nada, bastante bien el mazo. 4-2, me parece guay, me parece aceptable. El mazo lo tenéis en la descripción. Un mazo potente, como habéis visto, que de hecho va bastante bien. Y que obviamente, bueno, pues no dudéis en hacerle cambios lo que queráis, ¿ok? Sin ningún problema. Dicho esto, no tengo mucho más que decir. No quiero enredar la perdiz. Recuerda suscribirte, súper importante, es lo principal ahora mismo. Me haría mucha falta y me harías un gran favor. Y bueno, pues vamos en el siguiente vídeo. Adiós.